El caso de Víctor de Aldama ha generado una creciente polémica en las últimas horas, desencadenando un intenso debate en los medios de comunicación y entre la clase política española. Aldama, presunto intermediario en la trama Koldo, ha realizado una serie de revelaciones explosivas que han puesto en jaque al gobierno de Pedro Sánchez. Este jueves, el imputado desveló detalles sorprendentes, asegurando que fue el propio presidente del gobierno quien lo invitó personalmente a un acto del Partido Socialista. Además, Aldama no dudó en desvelar detalles personales e íntimos sobre José Luis Ábalos, exministro de Fomento, lo que ha desatado una tormenta mediática y una gran atención pública. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si quieres apoyar a España para librarnos de todos estos corruptos. Las afirmaciones de Aldama, de ser ciertas, implicarían a altos cargos del gobierno en una red de corrupción y maniobras ilegales, lo que ha desatado un clamor de exigencia de explicaciones. La revelación de que Pedro Sánchez habría mantenido contacto directo con Aldama, un personaje vinculado a una trama de comisiones y corrupción, ha dejado a muchos con la sensación de que el Ejecutivo podría estar mucho más comprometido de lo que se había imaginado. Esta acusación no ha tardado en ser rebatida por Sánchez, quien ha negado rotundamente todos los señalamientos. El presidente del gobierno calificó las declaraciones de Aldama de falsas y acusó al imputado de ser un mitómano, es decir, una persona propensa a inventar historias para atraer atención o manipular la realidad. Sánchez insistió en que no existe ninguna prueba que respalde las acusaciones de Aldama y que este último está utilizando su testimonio como una estrategia para obtener beneficios legales, buscando salir de prisión a toda costa. Sin embargo, la negativa de Pedro Sánchez a aceptar las afirmaciones de Aldama no ha detenido la controversia, sino que ha generado un intercambio de acusaciones aún más intenso. Víctor de Aldama, en respuesta a las palabras del presidente, no tardó en desafiarlo, afirmando que Pedro Sánchez sufre de Alzheimer, lo que, según él, explicaría las contradicciones en sus declaraciones y la falta de coherencia en su versión de los hechos. Esta acusación sobre el estado de salud del presidente ha añadido más leña al fuego, alimentando las especulaciones sobre la credibilidad de Sánchez y provocando que los medios de comunicación y los ciudadanos se cuestionen la veracidad de las palabras del líder del Ejecutivo. Este intenso intercambio de acusaciones ha sido el tema central de numerosos programas de actualidad, entre ellos Horizonte, el espacio conducido por el periodista Iker Jiménez, que se ha convertido en uno de los foros más relevantes para analizar el caso de Aldama y sus implicaciones. En el programa, han intervenido expertos de diversas áreas, incluidos periodistas y colaboradores que han aportado su visión sobre los acontecimientos. La opinión generalizada es que, si se demuestran las acusaciones de Aldama, España podría estar ante el mayor escándalo de corrupción de su historia reciente, uno que podría implicar a varias de las figuras más poderosas del gobierno, lo que pondría en entredicho la estabilidad política del país. Entre los colaboradores de Horizonte, Beatriz Talegón, exsocialista y conocida comentarista política, fue especialmente tajante en sus afirmaciones. Tras mantener una conversación con un experto en seguridad, Talegón reveló que Víctor de Aldama y su familia están en grave peligro debido a su implicación en la trama Koldo. Según Talegón, el experto en ciberseguridad con el que conversó le informó que Aldama y sus seres queridos corren un alto riesgo de secuestro, extorsión e incluso muerte, debido a la implicación de la familia en actividades criminales internacionales. El experto señaló que, en España, se sabe poco sobre un grupo criminal conocido como los venezolanos, una red criminal especializada en amenazas de secuestro y extorsión. Estos delincuentes, según el experto, suelen ser contratados para realizar trabajos de secuestro o extorsión, y su presencia en la trama Koldo podría estar relacionada con un peligro muy real para la familia de Aldama. Este tipo de revelaciones ha puesto aún más presión sobre el caso, ya que no solo se habla de un posible escándalo de corrupción, sino también de una amenaza directa a la vida de los implicados. La información sobre los venezolanos ha añadido un elemento de tensión y miedo a la trama, al vincular a Aldama con una red criminal internacional que opera con total impunidad en España y otros países. La amenaza de secuestro y extorsión que pesa sobre la familia de Aldama ha sido confirmada por varios expertos, lo que ha suscitado una gran preocupación tanto entre los defensores de la justicia como entre los observadores políticos, quienes se temen que este caso pueda tomar un giro mucho más oscuro y peligroso. El impacto de este caso en la opinión pública ha sido enorme, y los medios de comunicación no han tardado en reaccionar ante la gravedad de las acusaciones. La presión sobre Pedro Sánchez y el gobierno ha aumentado considerablemente,
con manifestaciones y protestas que exigen respuestas claras sobre el alcance de las conexiones entre los miembros del gobierno y la trama Koldo. Los ciudadanos y los políticos de la oposición han exigido que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y que se asuman responsabilidades por las posibles irregularidades. El escándalo ha puesto en evidencia la fragilidad del gobierno de Sánchez, cuya estabilidad política parece estar al borde del colapso. Las acusaciones de corrupción, el riesgo para la seguridad de los involucrados y la creciente desconfianza en las instituciones del Estado han dejado una sensación de alarma entre la población. Mientras tanto, el presidente del gobierno y sus colaboradores siguen negando las acusaciones y defendiendo su versión de los hechos, pero lo cierto es que este caso ha puesto al Ejecutivo en una situación extremadamente comprometida, de la que será difícil salir sin una importante pérdida de credibilidad y apoyo popular. En resumen, el caso de Víctor de Aldama no solo ha puesto sobre la mesa una posible trama de corrupción de alto nivel, sino que también ha introducido un componente de riesgo personal para los implicados, elevando la tensión y el dramatismo de este escándalo a un nivel nunca antes visto. Las acusaciones de Aldama, combinadas con las declaraciones de expertos sobre el peligro que corre su familia, han puesto a este caso en el centro del debate público, con un futuro incierto para todos los involucrados y una creciente sensación de que España está viviendo una de sus crisis políticas más graves en décadas. Por otro lado, quienes defienden a Aldama consideran que sus declaraciones son coherentes y verídicas, e insisten en que, lejos de ser un personaje desquiciado o un chivo expiatorio, Aldama está desempeñando un papel crucial en desvelar las profundidades de un sistema de corrupción que podría implicar a algunos de los hombres y mujeres más poderosos de la política española. Desde esta perspectiva, el testimonio de Aldama se presenta no solo como una oportunidad para exponer la verdad, sino como un acto de valentía al enfrentarse a un sistema corrupto y dispuesto a proteger sus propios intereses a toda costa. Sin embargo, la duda sigue siendo omnipresente: ¿serán estas acusaciones probadas en los tribunales con pruebas sólidas, o quedarán finalmente como una nebulosa de dudas que nunca podrá esclarecerse por completo? El clima de polarización política que ha generado el caso Koldo solo ha servido para aumentar la presión sobre todos los involucrados, creando una división notable entre quienes apoyan las versiones de Aldama y aquellos que consideran que su testimonio es el de un hombre desesperado que busca salvarse de la cárcel. Mientras tanto, los sectores más cercanos al gobierno y a los partidos afines al PSOE se apresuran a desmentir las acusaciones, etiquetando a Aldama como un individuo manipulador y mitómano, incapaz de proporcionar pruebas que respalden su versión de los hechos. Sin embargo, esta postura ha sido refutada por aquellos que sostienen que el propio sistema judicial está bajo la influencia de quienes ahora se sienten acorralados por las revelaciones del imputado. La continua disputa entre estos dos polos ha contribuido a crear un ambiente mediático confuso, donde los medios de comunicación, que juegan un papel crucial en la formación de la opinión pública, han adoptado posturas encontradas. Algunos medios han brindado espacio a las voces que defienden la veracidad de las acusaciones de Aldama, citando la gravedad de las implicaciones y las posibles conexiones internacionales que podrían estar involucradas, mientras que otros, más cercanos al Ejecutivo, han optado por difundir una narrativa de desinformación, desacreditando las declaraciones de Aldama como un intento desesperado de evadir la justicia. Esta división mediática ha resultado en un escenario caótico, donde la verdad parece ser cada vez más difícil de discernir. Lo que sí parece claro es que, más allá de la veracidad de las acusaciones, el caso Koldo ha puesto en evidencia una serie de mecanismos oscuros en el ejercicio del poder, donde la corrupción, la manipulación de recursos públicos y la impunidad parecen ser elementos recurrentes. Estos mecanismos no solo implican a los responsables directos de los actos de corrupción, sino que también han dejado al descubierto las estructuras que facilitan su existencia y perpetuación, revelando una red de complicidad en la que altos funcionarios, empresarios y personas vinculadas al poder parecen estar entrelazados. Este tipo de corrupciones, aunque no nuevas en la historia de España, parecen estar alcanzando proporciones tan grandes que podrían reconfigurar el panorama político del país. A medida que las tensiones crecen, las amenazas contra la vida de Víctor de Aldama y su familia no han cesado. La preocupación por su seguridad se ha convertido en una de las cuestiones más urgentes dentro del caso, ya que los testigos y actores involucrados en este tipo de tramas suelen ser considerados objetivos de alto riesgo. En este contexto, la figura de Aldama no solo se enfrenta a las acusaciones judiciales, sino también a un clima de inseguridad constante, alimentado por los intereses oscuros que parecen estar en juego.
Los defensores de Aldama han señalado que las amenazas que recaen sobre él y su familia son un claro indicio de que este caso va mucho más allá de lo que se muestra públicamente y que aquellos que están detrás de las amenazas y presiones tienen una fuerte motivación para que Aldama no continúe revelando más detalles. Según los testimonios de quienes le apoyan, las amenazas contra Aldama son tan serias como lo fueron las de otras figuras que se han visto envueltas en situaciones similares, y no se limitan a simples intimidaciones verbales. Se habla de posibles intentos de secuestro, extorsión e incluso la posibilidad de atentados contra su vida. Esta dimensión más peligrosa del caso ha añadido una nueva capa de urgencia y gravedad a la situación, al señalar que los implicados en la trama Koldo no escatiman en esfuerzos para proteger sus intereses, incluso si esto significa recurrir a métodos ilegales y violentos. La familia de Aldama, al igual que él, vive bajo una constante amenaza, lo que ha generado una creciente preocupación entre sus allegados y quienes defienden su testimonio. La inseguridad que rodea a Aldama y a su familia se ha convertido en una preocupación central para sus defensores, pero también para la sociedad en su conjunto, que empieza a percibir que este caso podría ser mucho más grande y peligroso de lo que se había anticipado. En resumen, el caso Koldo ha desatado una serie de tensiones que van más allá de la política, tocando temas de corrupción, seguridad y la integridad misma del sistema judicial. Las acusaciones de Aldama y las amenazas contra su vida han creado un escenario de incertidumbre, donde la verdad parece estar lejos de ser alcanzada, y donde las tensiones políticas, mediáticas y sociales están empujando al país hacia una crisis de legitimidad institucional que podría marcar un antes y un después en la historia reciente de España. En este contexto, las declaraciones tanto de Iker Jiménez como de Cristina Talegón han subrayado un aspecto fundamental de la situación de Víctor de Aldama, el presunto implicado en la trama de corrupción que ha puesto en jaque a las principales figuras del gobierno. No solo han puesto en evidencia la vulnerabilidad personal de Aldama, quien está expuesto a un riesgo tangible tanto para su vida como para la de su familia, sino que también han lanzado una alerta más amplia sobre la fragilidad de las estructuras judiciales y políticas en España. La falta de respuestas claras y rápidas ante las acusaciones y amenazas que pesan sobre Aldama deja una sensación de desamparo en la sociedad, pero también abre la puerta a que actores invisibles, poderosos y a menudo opacos, continúen operando con total impunidad, sin ser cuestionados ni puestos bajo la lupa de la justicia. En este sentido, el caso revela las debilidades no solo de un individuo, sino de todo un sistema que parece incapaz de enfrentar las sombras del poder, dejando en evidencia que los mecanismos que deberían garantizar la transparencia y la rendición de cuentas muchas veces son demasiado frágiles o, lo que es peor, manipulables. La omisión de respuestas contundentes por parte de las autoridades ante las amenazas sufridas por Aldama, quien ha sido víctima de un ataque a tiros en su coche, un hecho que, además de poner en peligro su vida, subraya la violencia implícita detrás de este caso, ha alimentado una sensación generalizada de impunidad en torno a los poderosos que operan en las esferas más altas de la política y la economía del país. Al no tomar medidas eficaces ni garantizar la protección de los testigos y acusados que podrían desvelar información clave para la resolución del caso, el gobierno y el sistema judicial parecen dar la sensación de que este tipo de hechos pueden quedar impunes, lo cual resulta profundamente preocupante para los ciudadanos que esperan que la justicia sea igual para todos. Esto se convierte en una pregunta recurrente: ¿será capaz la justicia española de llegar a fondo en este caso o quedará relegada a las sombras de un sistema que prefiere hacer la vista gorda ante las irregularidades de quienes detentan el poder? Si este caso sigue sin resolverse, el mensaje que se enviaría sería devastador: aquellos con suficiente influencia pueden manipular la justicia a su favor y salirse con la suya, sin importar las consecuencias para el bienestar de la sociedad. A medida que el caso sigue su curso, se prevé que el escándalo se amplifique aún más, especialmente en un contexto de creciente polarización política en España. El ambiente de incertidumbre ha alcanzado niveles tan altos que el futuro inmediato del gobierno y del sistema judicial parece cada vez más impredecible. Los próximos desarrollos judiciales podrían, por un lado, desvelar nuevas pruebas que refuercen las acusaciones de Aldama y, por otro, desatar una ola de reacciones políticas que sacudan los cimientos del Ejecutivo. El papel de los medios de comunicación en todo esto será clave. Periodistas como Iker Jiménez, con su influencia en el espacio público y en los debates sobre temas tan delicados, no solo han servido para mantener viva la conversación sobre el caso, sino que han actuado como los encargados de darle visibilidad a lo que muchos prefieren ignorar.
En sus intervenciones, Jiménez ha insistido en que la atención no debe centrarse solo en las posibles implicaciones judiciales, sino también en el entorno hostil en el que Aldama está atrapado, y en el peligro que corre su vida y la de su familia, lo cual ha añadido una dimensión de urgencia a toda esta cuestión. El creciente peligro que enfrenta Aldama ha provocado que su caso se convierta en un símbolo de la lucha por la verdad en un sistema que muchos perciben como corrupto e incapaz de proteger a quienes se atreven a desafiarlo. Los ataques físicos que ha sufrido y las constantes amenazas recibidas se presentan como un recordatorio sombrío de los riesgos reales que implica enfrentarse a un entramado de poder que, como se ha demostrado en otras situaciones, no duda en recurrir a la violencia para mantener sus secretos a salvo. Las amenazas hacia él y su familia no solo reflejan la desesperación de quienes tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz, sino también el nivel de violencia estructural que puede existir en las esferas de la política y la economía de alto nivel en el país. En un ambiente tan cargado de tensiones y de inseguridad, es comprensible que los ciudadanos, al igual que los medios de comunicación, exijan respuestas y garantías de que aquellos que se atreven a hablar no quedarán en el olvido ni abandonados a su suerte. Conforme el caso avanza, los detalles que vayan saliendo a la luz continuarán alimentando tanto la especulación como el debate público. Cada nueva revelación, cada nuevo testimonio o prueba que se obtenga, tendrá el potencial de cambiar el rumbo de la investigación, pero también de incidir en la percepción que los ciudadanos tienen sobre el gobierno, las instituciones judiciales y la política en general. Los temores sobre la posibilidad de que este caso quede sin resolver o de que la justicia sea manipulada continúan alimentando el clima de desconfianza hacia el sistema. Si las amenazas no se toman en serio y la protección a Aldama no se garantiza, los ciudadanos podrán sentirse cada vez más alejados de la idea de un sistema judicial independiente, imparcial y capaz de hacer justicia de manera equitativa. Este caso, sin lugar a dudas, promete seguir siendo uno de los temas más candentes en la agenda política y mediática de España. A medida que la trama se desenvuelve, es probable que se mantenga en el centro del debate público durante un largo periodo de tiempo. Las cuestiones de corrupción, manipulación política y protección de testigos seguirán siendo temas prioritarios en los medios, pero también en las calles, donde las protestas y manifestaciones podrían crecer si la ciudadanía no percibe que el gobierno y el sistema judicial están actuando con la transparencia y la firmeza necesarias. En un clima tan tenso y lleno de incertidumbre, el caso de Aldama podría convertirse en un símbolo de los desafíos a los que se enfrenta España para purgar su sistema político de las sombras de la corrupción. Las próximas semanas serán clave, no solo para el futuro de Aldama y su familia, sino también para el destino de la política y la democracia española, que podrían verse irrevocablemente alterados dependiendo de la forma en que este escándalo sea gestionado por las autoridades. Mientras tanto, la sociedad española sigue esperando respuestas claras y firmes, temerosa de que la verdad detrás de todo esto pueda ser mucho más oscura de lo que se ha mostrado hasta ahora. Iker Jiménez, el reconocido periodista y presentador del programa Cuarto Milenio, no ha dudado en sumarse a la preocupación expresada por la abogada y activista Cristina Talegón sobre los peligros que acechan al caso de Víctor de Aldama, quien se ha visto envuelto en un escándalo mediático tras sus recientes declaraciones ante la justicia. Jiménez, con su amplia trayectoria en el periodismo, que abarca desde los misterios más oscuros y fenómenos paranormales hasta cuestiones de seguridad, política y justicia, ha destacado la gravedad de la situación de Aldama, quien, según los últimos reportes, se encuentra en el epicentro de una trama política y judicial de gran calado. Jiménez ha respaldado firmemente las alertas de Talegón, subrayando el alto nivel de riesgo que corre Aldama debido a su implicación en lo que se conoce como la trama Koldo. Para el periodista, este caso es un ejemplo claro de cómo las sombras del poder y los intereses ocultos en la política pueden llegar a poner en peligro la vida de las personas que, como Aldama, se atreven a revelar detalles incómodos sobre la corrupción o las malas prácticas dentro de las instituciones. Estamos ante una situación alarmante. Las personas que se atreven a destapar la verdad se convierten en objetivo de aquellos que se sienten amenazados por sus revelaciones, comentó Iker Jiménez, aludiendo a la falta de protección de quienes, en su búsqueda por exponer lo que ocurre detrás de las cortinas del poder, terminan siendo blanco de represalias y amenazas directas. El periodista recordó un episodio estremecedor que ocurrió justo antes de que Aldama fuera arrestado. Su vehículo fue atacado a tiros, un hecho que, según las autoridades y expertos en seguridad, no deja lugar a dudas sobre las intenciones detrás de la agresión. Este ataque, que en principio pudo haber parecido un simple acto de violencia,
fue interpretado como una amenaza clara y directa contra la vida de Aldama. Jiménez subrayó que estos actos no son en absoluto casuales ni espontáneos, sino que están diseñados con un fin muy preciso: amedrentar a la víctima, callarla, y de ser posible, frenar una verdad que podría resultar incómoda para poderosos actores políticos o económicos. Este tipo de ataques son premeditados. Buscan asustar, intimidar, paralizar la acción de quien tiene la valentía de hablar. Y no solo se trata de callar a una persona, sino de enviar un mensaje a todos aquellos que puedan estar dispuestos a hacer lo mismo, afirmó Jiménez. La implicación de Aldama en la trama Koldo, junto con las revelaciones sobre figuras clave del gobierno, como Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y otros ministros, ha desatado una tormenta política sin precedentes. A medida que las declaraciones de Aldama se han ido desvelando, también se han ido intensificando las amenazas contra su vida, lo que confirma que este no es un simple caso judicial, sino que se ha convertido en un conflicto de enormes dimensiones, que involucra tanto a actores de la política como de la economía. Jiménez no dudó en recalcar que el ataque a Aldama es solo una manifestación de la violencia latente que acecha a quienes se atreven a poner al descubierto los secretos más oscuros del poder. Es el precio que algunos pagan por decir lo que otros no quieren que se sepa, afirmó. Este ataque, además de constituir una violación grave de la integridad física de Aldama, subraya el clima de tensión extrema que rodea este caso. En un país donde la política y la justicia parecen caminar de la mano, pero donde también existen oscuros intereses ocultos, las amenazas contra aquellos que se atreven a hablar pueden ser vistas como una respuesta calculada para silenciar voces incómodas. El hecho de que un hombre como Aldama, que se encuentra en prisión preventiva y cuya declaración está siendo clave para las investigaciones judiciales, haya sido objeto de un ataque tan violento, genera muchas incógnitas sobre quiénes están detrás de estos actos. ¿Es el ataque un intento de intimidación por parte de intereses poderosos que desean impedir que Aldama hable? ¿Qué figuras políticas o económicas se sentirían tan amenazadas por las revelaciones de Aldama como para recurrir a este tipo de violencia extrema? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero lo cierto es que el entorno que rodea a Víctor de Aldama es cada vez más peligroso y complicado. La implicación de figuras de alto perfil en su declaración y las amenazas que está recibiendo evidencian un nivel de riesgo sin precedentes, no solo para él, sino también para su familia, que se encuentra bajo el mismo peligro. En este contexto, las palabras de Iker Jiménez y Cristina Talegón resuenan con una claridad escalofriante: lo que está en juego no es solo un caso judicial, sino también la integridad de una persona que se ha visto atrapada en una telaraña de intereses políticos y económicos, dispuestos a todo para proteger sus secretos, sin importar los costos humanos. Este caso, que sigue desarrollándose con cada nuevo giro y revelación, ha puesto en el centro del debate público una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto las instituciones del Estado están dispuestas a proteger a aquellos que buscan la verdad, y cuántos sacrificios se están haciendo en nombre de mantener el poder? La respuesta, al parecer, está en manos de aquellos que controlan los hilos del poder, y las amenazas a Aldama podrían ser solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor que podría seguir afectando a la política y la justicia española durante mucho tiempo. Además de las inquietantes amenazas físicas que han recaído sobre Víctor de Aldama, las graves acusaciones que ha vertido sobre la posible implicación de altos funcionarios del gobierno español han intensificado un clima de incertidumbre política sin precedentes. Las implicaciones de sus declaraciones son tan serias que han puesto en marcha una ola de especulaciones y teorías sobre el alcance de la trama Koldo y sus conexiones dentro de las esferas más altas del poder político. Las acusaciones de Aldama no solo han salpicado a funcionarios de segundo nivel, sino que han apuntado directamente a miembros clave del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, lo que eleva la gravedad de las mismas y crea un entorno de desconfianza generalizada. La vinculación de estas figuras con la trama de corrupción ha sembrado la duda entre muchos observadores, tanto en los medios como en los pasillos de la política, sobre si las acusaciones de Aldama pueden ser consideradas más que simples rumores infundados. La magnitud de las figuras involucradas y las acusaciones de manipulación de contratos públicos, pagos ilegales y tráfico de influencias han levantado sospechas de que el caso Koldo podría ser una de las tramas de corrupción más grandes y complejas de la historia reciente de España. Con este trasfondo, las preguntas sobre la veracidad de las declaraciones de Aldama se han convertido en un tema candente, con muchos ciudadanos y medios de comunicación tratando de entender si el testimonio de este hombre podría ser la clave para destapar una red de corrupción a gran escala, o si, por el contrario,
Se trata de una estrategia de defensa judicial basada en mentiras para ganar su libertad.